La paz del Señor. Muy buenos días, mi queridísima alma contemplativa. Me alegro muchísimo de saludarte. En este jueves 28 de septiembre. El Evangelio es de San Lucas, capítulo 9, versículos del 7 al 9. El Evangelio de hoy tiene una miga tremenda. Tiene un contenido tremendo. Tiene mucho que decir. Y a raíz del Evangelio de hoy, vamos a comprender mejor lo que le pasa a nuestro mundo y lo que necesita nuestro mundo. Pero atención, no lo que le pasa a nuestro mundo en abstracto, lo que necesita nuestro mundo en abstracto, no. Lo que le pasa a nuestra gente, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, lo que le pasa a nuestra gente y lo que necesita nuestra gente. Esto nos lo va a hacer descubrir el Evangelio de hoy. Escucha con atención. En aquel tiempo, el tetrarca Herodes se enteró de lo que pasaba sobre Jesús y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros, en cambio, que había aparecido Elías, y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Herodes se decía: a Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de verlo. Esta frase con la que termina el Evangelio es muy importante. Y tenía ganas de verlo. Herodes tenía ganas de ver a Jesús. Vamos a explicarlo despacio. En primer lugar, vamos a explicar cómo era Herodes. Herodes era un rey. Era rey de una parte de Israel, de Galilea y otros territorios que estaban en el norte de Israel. Era un hombre poderoso.
Herodes, por una parte, era un hombre superficial y frívolo. Le encantaban las fiestas, le encantaban los placeres, le encantaba pasárselo bien. Era superficial y frívolo. Por otra parte, era un hombre de poca moralidad. No respetaba las normas morales. Estas eran algunas características bastante señaladas de Herodes. Sin embargo, por otra parte, Herodes era un hombre que tenía sed de una vida más profunda, una vida más elevada. Esto lo vemos, que Herodes tenía sed de una vida más profunda, más elevada, porque nos dice el Evangelio que le gustaba escuchar a Juan el Bautista y lo defendía. Y por otra parte, vemos que Herodes tenía sed de una vida más profunda, más elevada, porque tenía ganas de ver a Jesús. Incluso después de haber matado a Juan el Bautista, en Herodes no se había apagado aquella sed de una vida más profunda, de una vida mejor. Y por eso tenía ganas de ver a Jesús. En Herodes podemos ver las características de nuestra gente, de mucha de nuestra gente. Muchas de las personas con las que convivimos tienen fuertes rasgos de superficialidad, de vanidad, de frivolidad, tienen una vida poco elevada moralmente, tienen una vida alejada de Dios. Esas son características de la gente de nuestro mundo. Sin embargo, esa misma gente, en lo profundo de su corazón, tiene sed de una vida más elevada. Tiene sed de una vida más profunda.
tiene sed de una vida diferente. Pero, ¿cuál es una de las dificultades notables que tenía Herodes y que tiene nuestro mundo? Dice el Evangelio que Herodes se enteró de lo que pasaba sobre Jesús y no sabía a qué atenerse. No sabía a qué atenerse. Herodes oía decir de Jesús diferentes cosas, que era Juan el Bautista que había resucitado, que era uno de los antiguos profetas, que había aparecido Elías, y Herodes no sabía a qué atenerse. Le faltaba criterio. No tenía criterio para juzgar. No tenía criterio para discernir. No tenía criterio para diferenciar el bien del mal. No tenía criterio para saber qué se debía hacer en cada momento. No tenía criterio para saber cómo vivir bien. Le faltaba criterio. ¿Qué es lo que le pasa a nuestra gente? Las personas hoy en día no tienen criterio. No saben cómo diferenciar el bien del mal. No saben cómo encaminarse en la vida, cómo encaminar su vida, cómo dar felicidad y estabilidad a su vida. Porque los medios de comunicación hoy en día dan mucha información, pero no dan criterios profundos que orienten a la persona en su vida y en sus decisiones. Entonces, querida alma contemplativa, cuando falta criterio, cuando la gente no tiene criterio, lo que surge es una necesidad enorme de maestros. Los maestros son aquellos que nos dan criterios para vivir. Pero hoy en día las personas no tienen inclinación a escuchar a los maestros. Porque aunque las personas no tienen criterio, se creen que lo saben todo. Es una característica de nuestro mundo. No tenemos criterio, pero nos creemos sabios. De manera que para que un maestro sea escuchado, necesita tener dos cosas, a mi modo de ver. El maestro tiene que ser testigo con su vida.
La gente hoy en día no querrá tanto escuchar a un maestro, sino a un testigo, a uno que vive lo que dice y a uno que vive en el fondo como ellos aspiran a vivir, aunque no lo reconozcan. Pero lo que más tiene necesidad nuestra gente hoy en día es de amigos. Esto me parece a mí que es muy importante. Hoy a la gente le faltan amigos. La gente necesita buenos amigos, verdaderos amigos. Entonces escucharán a un amigo. Se dejarán enseñar por un amigo. Harán caso a un amigo. Por lo tanto, para ayudar a tus hermanos y hermanas, querida alma contemplativa, te tienes que convertir en su amigo. Me gustaría concluir este Evangelio haciendo referencia a lo que dice el Evangelio sobre Herodes. Y tenía ganas de verlo. Herodes tenía ganas de ver a Jesús. Mira, en realidad Herodes no tenía ganas de ver a Jesús. En realidad Herodes lo que tenía era una necesidad desesperada de Jesús. Porque solo Jesús le podía salvar. Porque solo Jesús podía dar sentido a su vida. Como nuestro mundo tiene una necesidad desesperada de Jesús, pero no lo sabe. Lo que sí que sabe nuestro mundo es que necesita amor. Lo que sí que busca nuestra gente es alguien que le ame y que le escuche. Ama, escucha y podrás darles a Jesús. Nada más por hoy. Un abrazo muy grande. El Señor te bendiga. María te bendiga.